Porque yo estoy con quién. Contigo. Si no hay por qué temor. Y dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, que el amor echa fuera todo el temor. Entonces, cuando Dios nos ama y aceptamos el amor de Dios, no hay por qué temer. Amén. Lo que temen son los que todavía no han creído en el amor de quién. De Dios. De Dios. Pero nosotros hemos creído en el amor de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Vamos allá. ¿Cuánto? Bueno, aquí no me estaba anoche Marisa. Se van a salvar. Que no va a hacer preguntas con el tema de anoche. Pero presta atención porque vamos a hacer preguntas mañana con el tema de hoy. ¿Cuál es el principio? Ok. Cristo, ¿qué es Cristo para nosotros? La solución. Cristo es la solución. Pues vamos a estudiar. Si le damos para atrás, creo que está Cristo es nuestro sustituto. Cristo es, ¿qué ustedes entienden por la palabra sustituir? Vamos a ver. Aquí. Intercambiar. Ok. ¿Otra opinión? Una cosa por otra. Reemplazar a una persona por otra. Ok. ¿Otra opinión? Cristo es nuestro sustituto. Parece que hay un asunto de cosas. Miren, Cristo es nuestro ¿qué? Sustituto. ¿Quién fue que pecó? Adán y Eva. Adán y Eva. Eva fue engañada Por la y Adán serpiente, se autodestruyó. Es decir, a Eva le engañaron. ¿Usted sabe cuándo usted lo engaña? A usted lo engañaron. Cuando usted lo engaña, a usted lo engañan con algo parecido a algo que es verdadero. Por ejemplo, a usted le venden una prenda diciendo que es un nuevo quilate de 18 o 32 quilates y usted no sabe de prenda y la persona le dice, te voy a vender eso en 100,000 pesos. Y usted da los 100,000 pesos creyendo que usted está llevando un lingote de oro. Y cuando usted se lleva es un cobre que usted se está llevando. Primero porque usted no sabe distinguir lo que es oro y lo que no es. Usted fue como engañado. Usted creía que esa cadena era de qué? De oro. Así que para usted ser engañado, usted tiene que creer en el engañador. Y eso fue lo que pasó con Eva. Creyó en el engañador que es Satanás. Fue engañado, pero Adán sabía el asunto y sabiendo se destruyó. Entonces, quien tenía que morir en la cruz del Calvario era ¿quién? Adán, por ende nosotros. Pero Cristo dijo, en vez de morir Marcos, voy a morir yo. En vez de morir Ilani, moriré yo. En vez de morir Marisa, moriré yo. Es decir, lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario era lo que tú y yo teníamos que padecer. Pero Cristo, por amor a nosotros, vino y dijo, no, yo voy a recibir el castigo que le corresponde a ellos, lo voy a recibir yo, para que ellos no reciban el castigo como eterno. Dale hacia adelante. Adelante. Miren lo que dice Génesis 3:15. Todo está perdido. Adán está derrotado. La muerte eterna ha tomado posesión del huerto del Edén. Pero hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Pondré enemistad. ¿Qué dice la palabra? Pondré enemistad. Pondré enemistad. Hay una enemistad. ¿Enemistad entre quién? Entre Dios y la serpiente. Por lo tanto, entra el pecado
Y aquí vamos a ver esta noche, vamos a entender el origen del mal. ¿Por qué hay terremoto en Venezuela y hay otro en Colombia? Sí. Primeramente, cuando Adán peca, entra la muerte eterna. Pero hay una sentencia. A la mujer le dice que va a pedir con dolores, aumentará sus dolores. Y al hombre le dice que va a trabajar ahora con el sudor de su frente y que la tierra será maldita. Dios, en vez de tener la maldición al hombre, le echó la maldición a la tierra. Por lo tanto, aparte del diablo que hace todas las cosas malas que hay en este mundo, la tierra está como maldita. Por lo tanto, como tiene la maldición del pecado, los terremotos, los ciclones, la desgracia, todo eso es parte de la maldición de ¿qué? Del pecado. Entonces, hay una guerra en la tierra. Satanás por un lado y Dios por otro. Hay una enemistad, hay un enemigo, hay una serpiente que provoca mucho daño a la humanidad. Y usted, la gran pregunta para esta noche sería, ¿y por qué Dios permite que Satanás haga esa clase de cosas? ¿Verdad? ¿Qué le pasa por la mente? ¿Por qué Dios deja que Satanás haga lo que tenga que hacer? ¿Sabe por qué Dios lo permite? Porque Dios tiene que dejar que tanto los ángeles como nosotros veamos el carácter desarrollado de Satanás. Pero Satanás no hace todo lo que él quiere, sino que tiene límite. El libro de Job capítulo 1 lo dice, que Dios le puso límite. Y Dios tiene el control ¿de qué? De todo. Del mundo, de todo. Dios lo tiene todo bajo control. Entonces pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y los simientes, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Hay dos simientes. Esta le da en la cabeza y tú le das en el talón. ¿Qué profecía es que se cumple ahí? ¿Quién es que le pise la cabeza a la serpiente? Jesús. Cuando muere en la cruz del Calvario. Porque al Cristo morir en la cruz del Calvario nos garantiza la vida eterna. Cuando dice amén, Él es el que está a tu lado. Cristo me garantiza la vida eterna. Cristo me garantiza la vida eterna. Miren qué pregunta. ¿Alguna vez sufrió por una calumnia o una mentira? ¿Cuántos de ustedes le han levantado una calumnia o una mentira? Muchísimo. La gente de que ve algo y de repente empieza a hablar sin saber. ¿Verdad? Es verdad. ¿Alguna vez ha sufrido por alguna calumnia? ¿Fue fácil probar su inocencia? ¿Fue fácil que te dijeran a ti, tú vives con fulano, tú tienes como novio fulano, y tú comprobaste tu inocencia? Una pregunta para meditar. En la historia bíblica, Dios sufrió graves acusaciones y todavía la sigue sufriendo. Cuando a un niño lo choca un carro por ahí, lo primero que le dice, ay Dios mío, ¿por qué tú lo permitiste? Nadie menciona a Satanás. Todo es a Dios. ¿Y por qué Dios se llevó a ese muchacho? ¿Y por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Y por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios permitió? Todo es para Dios. Es verdad. Simplemente porque creemos que Dios es todo, no que creemos, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede, pero no todas las cosas que pasan en el mundo son causadas por Dios. Lo vamos a descubrir a través de la palabra de esta mañana. Esta noche. Al llevar el pecado a la tierra, Satanás planeaba expandir su rebelión. Como ustedes sabrán, Satanás fue el autor del pecado. El pecado no fue aquí en la tierra, sino que empezó en el cielo. Con él. Dios creó, y es importante que nosotros sepamos esto, Dios no creó a Satanás. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucifer o Luzbel, que era, según Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14, un ángel poderoso. Un ángel de luz. Un ángel de luz que resplandecía, era perfecto en todo su camino. La Biblia me dice a mí que Dios creó
un ser como perfecto. ¿Cuándo es que él se convierte en Satanás? Cuando se rebela contra Dios. Y no solamente él, sino los ángeles que estaban junto con él, que ya no son ángeles, sino que se volvieron demonios. ¿Cómo lo sabemos? Que de ángel se volvieron demonios. Marcos capítulo 5 dice que había un hombre ganadero que estaba endemoniado y tenía muchos demonios. Y los demonios a través de ese hombre se arrodillaron delante de Cristo. Le obediste antes del tiempo de destruirlo. ¿Por qué se postraron delante de Cristo? Porque antes de ser demonios eran ángeles y se postraban delante de Cristo, que era el jefe, Miguel, el jefe de los ángeles en el cielo. Y aún siendo demonios, reconocieron que no es primera vez. Hay varias ocasiones en los 4 evangelios que los demonios se postraron delante de Cristo. Que aún siendo demonios todavía veían la supremacía de Cristo. Ahora bien, Lucifer se convierte en Satanás y la ideal de Satanás era hacer una guerra contra Dios. Pero para hacer una guerra contra Dios necesitaba un territorio. Necesitaba un lugar para hacerle y vino aquí a la tierra. Quiero aclarar algo. Hay muchas personas que dicen que Dios mandó a Satanás para la tierra. No. Satanás intentó su rebelión con mucho mundo y el único mundo que cayó fue este. Y lo logró porque él necesitaba un territorio para atacar, contrarrestar el reino de Dios. Dale hacia adelante. En el libro de Job es un ejemplo. En el libro de Job, Satanás tuvo la osadía de ir a dónde? Al cielo. Eso dice el libro de Job. Al cielo y presentarse ante el Señor junto a los hijos de Dios. Eso tiene algo muy importante. No. Satanás está en ese concilio. Satanás está en ese concilio. ¿Por qué Satanás está en ese concilio? Porque derrotó a Adán. Adán es el representante de Dios aquí en la tierra. Y al Satanás derrotar a Adán, fue a ese concilio donde están los hijos de Dios. Esos hijos de Dios representan otros mundos, igual como Adán, como Dios creó este mundo. Y en vez de Adán estar en esa reunión, quiere que se presente en ese concilio, porque él derrotó a Adán. Ahora, ¿cómo la Biblia no explica esto? Porque aquí todo lo explicamos con la Biblia. Cuando Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo, ¿el príncipe de qué? De este mundo. ¿El príncipe de este qué? De este mundo. Ha sido juzgado y condenado. Ángel. ¿Se refería a quién? A Satanás. Si Satanás es un príncipe, Siéntate. era porque era un reino. Porque no hay príncipe sin reino. ¿Quién que le dé otra muestra bíblica? Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4. Una de las tentaciones que Satanás le hizo a Jesucristo fue: si tú te postras y me adoras, todo el reino y la gloria de este mundo será tuyo. Si Satanás estaba ofreciendo el mundo, era porque él tenía su mundo en sus manos con el pecado. Porque nadie ofrece lo que no tiene, y menos Jesús, el Hijo de Dios. El dueño de todo. El dueño de todo. Entonces, hay base bíblica de que Satanás fue ese concilio representando a la tierra. Porque venció a Adán y entró la muerte. Y como él es el rey de la muerte eterna, él fue a ese concilio. De alguna forma, aún ponía en duda el carácter de Dios. Y esa era su principal arma en el gran
conflicto. ¿Cuál es una de las cosas que Satanás más le ha hecho daño a Dios en esta tierra? Dañar el carácter de Dios. ¿Que por qué hay tanta hambre? Dios es el culpable. Difamando a Dios. ¿Que por qué hay tanta muerte? Dios es el culpable. Y mientras Él entienda que la gente, Él no existe, mientras Él dice que Satanás no existe, está contento, que Dios sí existe, pero Él no. Porque se le pega, como decimos popularmente, todos los faos. ¿A quién? A Dios. A Dios. Él contento que digan que Él no existe. Entonces, Él ha hecho que, dale adelante, un daño al carácter. Dice este pensamiento, solo en ocasión de la muerte de Cristo. Oiga bien, solamente con la muerte de Cristo Jesús, la mentira del enemigo fue completamente expuesta. Y lo voy a explicar. Cuando Satanás se reveló en el cielo y se llevó, dice Apocalipsis, que se llevó la tercera, cuarta parte de los ángeles del cielo. ¿Verdad? Si calculamos, Jesús dijo que el demonio gadareno y algunos demonios tenían legiones de demonios. Una legión en romano era la guarnición o los guardias de 2,000 soldados. Por lo tanto, una legión tenía 2,000 demonios. Y dice Apocalipsis que hay millones y millones de ángeles. Satanás, si trajo la tercera cuarta parte, trajo una buena cantidad de demonios a la tierra. Pero los ángeles que se quedaron allá no se quedaron conformes hasta que vieron la muerte de Cristo y vieron el carácter de Satanás. Y ellos dijeron, así no hubiese sido el cielo si él hubiese cogido el trono como él quería. Imagínense si eso fue aquí en la tierra, él le rebeldía. Imagínate que Dios le hubiera dado la oportunidad de tener el trono en el cielo. ¿Qué hubiese sido el cielo y toda la creación? Un desastre. Ahí en la cruz fue que se vio, porque Satanás hizo toda la potestad del mal. Estaba para que Cristo no muriera en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe por qué? Porque la muerte de Cristo significaba la muerte eterna de Satanás. Pero mucho más, la vida eterna para ti y para mí. Entonces él no quería eso, ni quería que tú y yo tuviéramos vida eterna, ni tampoco él quería morir, porque Satanás fue expulsado 2 veces. La primera vez cuando fue expulsado del cielo, y la segunda vez cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que es la que se cumple en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Ahí está, ya no hay esperanza para Satanás, está perdido eternamente. El único ser junto con los demonios que está perdido eternamente sin esperanza es Satanás y sus ángeles. Pero tú y yo sí todavía tenemos esperanza de la vida eterna. Amén. Dile al que está a tu lado, yo tengo esperanza de la vida eterna. Yo tengo esperanza de la vida eterna. Porque Cristo lo pagó ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Amén. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles y a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Entonces, ¿quién es el culpable de todo lo que está pasando en la tierra? Satanás. Dijimos anoche que en Génesis capítulo 1 dice que Dios hizo todo bueno y en gran manera. Dios es el autor de todas las cosas buenas. Y las cosas empezaron a cambiar para mal cuando Satanás hizo que a Eva pecara. Entonces, el autor de las cosas buenas es Dios. Y el autor de las cosas malas es ¿quién? Ana Claudia. Él hace adelante. Eso es Ana Claudia. El enemigo de Dios buscó el éxito en el jardín del Edén, el hogar de la primera pareja de la familia humana. Cuando alguien le quiere hacer un dolor a alguien, hacerle daño, ¿qué es lo primero que la gente hace? El que tiene mucha maldad. Dale a la persona que usted más ama.
Usted se imagina, vamos a usar la imaginación esta noche. Dios está contento. Dios está feliz, que hace un paraíso, todo perfecto, todo bonito, todo hermoso, y crea a Adán, y crea a Eva. Lo creó para que lo adoraran a Dios y para que vivieran la plenitud de una vida hermosa. Pero Satanás se llenó de odio y dijo: yo voy a hacerte daño. Como no pude derrotarte a ti en el cielo y tú me derrotaste, dice la Biblia que hubo una guerra en el cielo. Como no pude derrotarte a ti, te voy a dar lo que más te duele, haciendo que lo que tú creaste se hiciera daño. Y lo logró. Y eso es lo que Satanás hace. Como no puede contra Dios, entonces hace guerra contra nosotros. Y nos lo hace la vida imposible, con la muerte de un familiar, con la necesidad, con las aflicciones y todos los problemas. ¿Qué dice la Biblia sobre el jardín del Edén? ¿Había algún significado especial en él? Vamos a ver. En el Edén y en el idioma del santuario. Dale hacia adelante. El jardín del Edén fue creado no solo para servir de habitación, sino también como un punto de encuentro con el Creador. Amén. Amén. No solamente fue para que ellos habitaran, sino que ahí Dios se encontraba con Adán y Eva y su descendencia si no hubiesen pecado. De hecho, después que Adán pecó y fue expulsado del cielo, ¿verdad? Adán iba con sus hijos a adorar a la puerta del huerto de qué? Del Edén. Dale adelante. El jardín del Edén es llamado en la Biblia huerto de quién? De Jehová. De Jehová. Isaías 51:3 y Ezequiel 28:13. Era el lugar en donde nuestros primeros padres deberían adorar y tener comunión con quién? Con Dios. Con el Creador. Y eso es lo que Satanás no quería. Por eso lo dañó. Porque cuando Satanás ve que tú tienes adoración con Dios, cuando tú tienes encuentro con tu Creador, Satanás quiere sabotear eso. Porque él sabe que cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, las cosas son muy diferentes. El propósito divino era que Adán y sus descendientes vivieran allí en perfecta armonía y paz. ¿Cuál es el plan de Dios? Armonía y paz. Dile al que está a tu lado: armonía y paz. Armonía y paz. Entonces Dios es un Dios de paz. Un Dios de amor. ¿Cuál fue la primera aplicada al hombre? ¿Cómo nuestro planeta fue contaminado por el pecado? El mal en el paraíso, número 2. Dios dijo: de todo árbol. Del huerto. ¿De qué? Del huerto. Del huerto. Recuerden cómo llamaba, cómo que la Biblia llama al huerto. El huerto de Jehová. De todo árbol pueden comer. Pero del árbol del conocimiento de bien y de mal, no comerás. Porque el día que comas, ciertamente que morirán. Ahí yo digo una cosa. Dios le habló la verdad a Adán y Eva, ¿sí o no? Sí. Antes de ellos pecar, le dijo, le advirtió: pueden comer de todo el árbol que hay aquí, menos de ese. Y la gente se pregunta: ¿y por qué Dios puso esa prueba? Lo que pasa es que los seres creados tienen que tener una prueba de lealtad y fidelidad hacia su creador. A Lucifer también se le puso su prueba y se quemó. Sí. A Adán y a Eva se le puso su prueba y también se quemó. Por lo tanto, si usted se puede analizar, esa prueba que Dios le puso a ellos no era difícil. No. Simplemente no comer de ese árbol, ni mirar ese árbol. Si ellos hubiesen pasado la prueba, Dios hubiese quitado el árbol, porque ya habían dado muestra de lealtad y fidelidad. Eva tenía que vencer esa tentación. ¿Por qué? Porque creyó más en la voz de un extraño que en la voz de su creador. Cuidado con las voces que escuchamos por ahí. A veces creemos más en las voces de
de una persona que la voz de Dios. Eva creyó más en la voz de Satanás a través de una serpiente que la voz de Dios. Creyó más en la voz de Satanás que lo que Dios había dicho. Satanás dijo, no moriréis. Dios dijo que si coman del árbol, morirán. Satanás dijo, no morirán. Ahora yo digo una pregunta, ¿cuál de los dos tenía la razón? Dios. ¿Y por qué Dios tenía la razón? Porque ellos murieron. Porque todos morimos. Y se cumple lo que Dios dijo. Satanás dijo, no moriré. ¿Quién no muere? Hasta él inclusive va a morir eternamente. Porque hay un día de destrucción para él, según Apocalipsis capítulo 20. Entonces, esa era la prueba. Y el obedecer o no orden divina resultaría en vida eterna y en muerte eterna. Al Adán pecar, entra la muerte eterna. La muerte de perdición totalmente. Adán es expulsado del cielo, perdón, del huerto. Y fíjense una cosa, todo el que se rebela contra Dios es expulsado. Lucifer se convirtió en Satanás y fue expulsado del cielo. Adán se rebeló contra Dios y fue expulsado del Edén. Y los tibios en Apocalipsis capítulo 3 dicen que serán expulsados porque como no es ni frío ni caliente, te vomitaré de qué? De mi boca. Y te veo una palabra que Cristo contó de un hombre que entró a la boda que no estaba bien vestido. Y también fue como expulsado. La palabra expulsar tiene mucho significado en la Biblia. El que no te revestido con la sangre del Cordero, el que no te revestido con la vida de Cristo, será como expulsado. Pero qué bueno que estamos todavía en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la vida eterna, donde nosotros podemos entrar al arca de salvación y en Cristo Jesús ser salvo en él. Amén. Hágase adelante. Allí habría un componente de audacia, orgullo y soberbia. El resultado natural de la desobediencia era la muerte. Pero la mayor pérdida no fue la expulsión del Edén, del jardín, no fue la expulsión, lo más grande que pasó allí en el Edén, sino la pérdida de la oportunidad de estar en la presencia de Dios, que es la propia vida. ¿Por qué Adán tuvo miedo cuando ante la presencia de Dios es una delicia para él? Al perder a Dios, no solamente perdió el huerto, el jardín, sino que perdió a sí mismo. Porque no hay huerto feliz sin la presencia de Dios. Amén. Que le daba significado, que le daba sentido al huerto del Edén, era la presencia de Dios. Amén. Y no fue la expulsión lo que le dolió a Adán, sino la presencia de Dios. Y al no estar Dios con ellos, por ende, entró la muerte eterna. Por eso Juan dice, en él estaba la vida. Y en el principio del verbo, y él era la vida. Dice el mismo libro de Juan 10, capítulo 10, versículo 10. El mismo Cristo dice, yo vine. No solamente vine, sino para que ustedes tengan vida. No solamente vida, sino tengan vida en abundancia. En abundancia. Mucha vida. Entonces, Dios es la vida. El pecado es la muerte, la desgracia, los terremotos, todo, que es símbolo de Satanás. Cristo es la vida eterna. Ahora, Cristo con su muerte ocupa el lugar de Adán. Lo que Adán perdió en el huerto del jardín del Edén, Cristo nos lo devuelve en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Pablo dice que el segundo Adán es mucho mejor que el primer Adán. Porque el segundo Adán nos devolvió la vida eterna. La vida eterna que el diablo le arrebató a Adán, Cristo nos la devuelve con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Ahora usted entiende por qué Cristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para llevarnos al Padre otra vez, a darnos esa vida eterna
¿Y cuándo Cristo nos va a dar esa vida eterna? Cuando Él venga por segunda vez. Amén. Aún así, ve cómo Cristo está con los brazos abiertos. Aún así, Dios en su infinito amor y misericordia nos permitió que se nos dejara sin esperanza y condenado a la muerte eterna. Él proporcionó un sustituto. ¿Quién es ese sustituto? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? En el mismo huerto del Edén, ahí mismo, Adán se hizo ropa de higuera. ¿Y qué pasa una ropa de higuera? El sol la quema y la brisa se la lleva. ¿Y qué Dios le puso? Ropa de pieles de cordero. Y aunque la Biblia no lo diga, si le puso piel de animales fue porque hubo un sacrificio. ¿Y qué fue ese sacrificio? Cristo Jesús, como simbología. Porque Cristo no murió en el huerto del Edén, sino era un símbolo. Y lo explico. Cuando Cristo le quita la ropa de higuera a Adán y le pone la ropa de piel de animales, lo hace por fe, porque Cristo murió 4000 años más adelante. Cuando Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el que quita el pecado del mundo. Cristo hizo en el santuario un ejemplo de pecado, de perdonar pecado, que todo el mundo limpia pecado. Todo eso, Abraham, Isaac, todos los profetas, por fe, dice Hebreos capítulo 11, que ellos por fe vieron la gran ciudad y creyeron en Dios. ¿Dónde se consuma la salvación de Abraham? Con la muerte de Cristo. Por eso Pablo dice que lo que antes era en los tiempos de los profetas era sombra de lo que habría de venir. Que ahora tenemos un sumo sacerdote que es verdadero, imperfecto, sin pecado. Amén. Es decir, la vida eterna de Abraham, de Isaac, dependía de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí fue que Cristo pagó la vida, la muerte tuya, mía, de Abraham, de todo. Y se consumió lo que ya había predicho en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuál fue la solución divina al problema del pecado? ¿Cómo Dios salvaría a los seres humanos de la muerte eterna? Eso lo explicamos, el sustituto número 3. Así, después del pecado, Dios podría actuar solo en una de estas 3 maneras. Dios podría haber tomado 3 decisiones. Número 1, podría haber dejado que la primera pareja muriera como resultado de su desobediencia. Dios podía dejarlo que muriera, podía destruirlo y hacer otra creación. Dios es soberano y es poderoso. Y eso todo sería para nadie justo, porque fue el hombre que pecó. Y decir, ya, vamos a destruir a Adán y a Eva y que no sigan reproduciéndose. Número 2, podría tal vez abolir su propia palabra, que prohibía a la pareja de participar del fruto, pero la palabra y la ley de Dios no pueden ser cambiadas. Si Dios dijo que si ellos comían de ese árbol iban a morir, y Dios los salvaba de la muerte sin el sacrificio de Cristo, entonces la palabra de Dios no era veraz. Me explico. Si usted tiene un hijo y el hijo le hace una desobediencia y usted le advierte a su hijo, mira, si tú no haces la tarea de la escuela, te voy a poner en castigo una semana sin ver televisión. Y el niño no hace la tarea, pero usted le coge pena al niño y dice, ay, pate una semana sin el celular, sin ver nada. ¿Sabes lo que va a pasar con el niño? Que no va a creer la palabra suya. No, papi dice que va a decir una cosa y no hace nada, y no me da la pela que me va a dar, o no me va a poner el castigo que me va a poner. No va a creer su palabra. Entonces Dios no podía cambiar su ley. Dios no podía cambiar su ley. Número 3, podría ejecutar la sentencia contra un sustituto. Esa sí fue la real. La sentencia fue a Cristo, y liberar a los seres humanos culpables fue exactamente lo que Dios hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no pensó en destruirte, ni a ti ni a mí, sino en salvarte. Porque dice San Juan 3:17,
El 16 es muy famoso porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el 17 no es menos importante. El 17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si Dios no vino para condenarte, Dios vino a salvarte a través de Él. Ok, dale un poquito más adelante. Jesús es designado en el texto como el descendiente, que vendría para herir la cabeza de la serpiente. ¿Recuerdan la promesa de Génesis 3:15? ¿Cuál es la promesa? Machacarle la cabeza a la serpiente. Dale hacia adelante. Tenemos un resumen del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Fue una guerra que comenzó ¿dónde? En el cielo. Y bajó aquí. No sabemos cómo fue esa guerra, pero fue una guerra que hubo. Hubo un vencedor y un derrotado. Usted sabe quién fue el vencedor, ¿verdad? Sí. Cristo Jesús. Y continuó en la tierra, donde Cristo nuevamente lo derrotó. ¿Cuántas veces Cristo lo ha derrotado? 2 veces. 2 veces. En el cielo y en la tierra. Y aquí en la tierra. Que terminará finalmente con la destrucción definitiva de Satanás al final del milenio. Y lo va a derrotar al final del siglo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Por fin vamos a salir de un ser tan terrible, tan malo. Porque todo lo que está pasando en esta tierra es culpable es Él. Sí. Y ese día va a ser destruido Él. Y lo que decidan irse con Él. Porque el plan de Dios no es que ningún ser humano se pierda, sino que se salve. Si tú te vas o alguien se va con Satanás fue porque así lo decidió. Adán y Eva sacrificaban animales a la puerta del jardín. En cada animal muerto se anunciaba la promesa de libertad. ¿Se recuerdan en Génesis 4 cuando Caín y Abel fueron a sacrificar? ¿Qué sacrificó Abel? El cordero. ¿Por qué sacrificó un cordero Abel? En nombre de Jesús. Pues el ejemplo de su padre. ¿Se recuerdan las pieles de animales? Dios le dio el ejemplo de que eso era lo que había que sacrificar. Y Caín hizo otra cosa que no debía de ser. ¿Sabes lo que Caín entendió? Que la salvación era de otra manera y no como Dios la puso. Yo puse un cordero, Caín puso fruto. Y fue lo mejor de fruto, pero Dios no habló de fruto. Dios habló de cordero. Dios habló de sacrificio. Adelante. ¿Cómo Abraham, hablando de un cordero, Abraham vuestro padre, eso es Jesús que está hablando en San Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días y lo vio y se gozó. ¿Cómo entendemos esta palabra de Cristo si cuando Abraham existía, Cristo estaba en el cielo? Porque Cristo estaba en el cielo. Dice San Juan, el mismo Cristo, en San Juan 17, Cristo dice, porque devuélveme la gloria que yo tuve antes de la fundación de la tierra. Por lo tanto, Cristo, cuando Abraham estaba aquí, de hecho, Cristo es el que conduce al pueblo de Israel hacia la Canaán terrenal. Porque Pablo dice en Corinto que la roca que le daba agua era Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Cristo dice que Abraham vio su día? Tenemos que ir al caso de Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique su único hijo. Cate bien esa palabra. Único hijo. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. La misma palabra que usa Juan en San Juan 3:16 es la misma palabra que Abraham usó con su único hijo. Vaya cantando eso. Único hijo. Dios le pide. Abraham va con la leña a sacrificar su único hijo. Cuando Abraham coge el cuchillo para matar, para hacer el sacrificio, algo importante, el cordero, la víctima tenía que morir. El mismo Cristo dijo que él tenía que morir porque el grano muere y reproduce mucho fruto. La muerte de Cristo significaba para nosotros la vida eterna.
Y cuando Abraham va a matar a su único hijo, Dios dice, no, detente. Ya, creo. Pero ¿qué pasa? Pasa algo. Abraham ve un cordero o algo enredado cerca y agarra eso y hace el sacrificio. En vez de Isaac, sacrifica ¿qué? El cordero. El cordero. ¿Por qué Jesús dice que Abraham se gozó? Se gozó de no haber matado a su hijo, sino que hubo un sustituto por Isaac. Y ese sustituto es Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que nosotros teníamos que morir, Cristo lo murió por amor a quién? A la humanidad. A nosotros. Debido a la entrada del mal en este mundo, el jardín del Edén fue contaminado. Sin embargo, Jesús vino cumpliendo las profecías bíblicas. Por medio del ministerio de la encarnación y de sus sacrificios se garantizaba una segunda oportunidad. Dígale a que está a su lado, yo tengo una oportunidad en Cristo Jesús. Yo tengo una oportunidad en Cristo Jesús. Yo no tengo oportunidad. Digo, yo tengo oportunidad. Esta noche, Dios te dice a través de tu Espíritu Santo, hoy es el día de tu salvación. El mañana no existe, ni el ahorita existe. Yo no sé lo que me va a pasar aquí hoy de aquí a mañana. Pero algo yo estoy seguro, que hoy es el día de tu salvación. Amén. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás por tu casualidad. Dios te trajo a este lugar para que escuche palabra de vida para vida. Amén. Así que no pienses que tú eres muy pecadora para que Dios te acepte. Dios lo que quiere es tu corazón. Amén. Así que yo quiero hacer un llamado, que tú pases aquí adelante. Yo quiero hacer una oración para que le demos gracias a Dios, porque Dios es nuestro sustituto y nos dio la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que yo quiero que los amigos que están aquí en medio nuestro pasen aquí adelante. Vengan, yo quiero dar por ustedes. Yo quiero dar por su familia. Yo quiero